Saludos amigos en frase corta. Me place ahora mucho, me da una satisfacción especial estar acompañado del periodista de investigación Américo Zambrano, quien está aquí en el marco del 17º Festival del Libro para presentar, ¿no?, su primer libro periodístico, Nuestros Muertos, ¿no? Américo, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a Arequipa, bienvenido a Frase Corta. Muchas gracias a ti por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí, la verdad. Muy bien, Américo. Yo quisiera comenzar preguntándote acerca de lo constitutivo del libro, ¿no? Respecto a lo que cómo puede funcionar un país en el que, mientras se le informa a la mandataria respecto a las víctimas mortales, ella parece estar más preocupada por un asunto estético, ¿no? O sea, ¿qué impresión te dio o cómo llegaste a esa afirmación, ¿no?, que está en tu libro? Bueno, esa afirmación es producto de entrevistas que realicé con gente que ha trabajado con Dina Boluarte, como el señor Raúl Molina, que fue su jefe del gabinete de asesores durante un periodo corto, entre finales de diciembre del 2022 y febrero del 2023, justo cuando ocurrieron las protestas y cuando murió mucha gente en las protestas. Entonces me llamó muchísimo la atención cuando escuché no solo del señor Molina, sino de otras personas que han trabajado con la presidenta, esta característica de la presidenta cuando se están tocando temas tan importantes, ¿no? Es una característica además que se ha venido, digamos, manteniendo a lo largo del tiempo, ¿no? No solo se limaban las uñas o se maquillaba cuando se le daban noticias sobre lo que estaba desarrollándose en el país, sino que también vemos que se compró un Rolex, vemos que se fue a Estados Unidos supuestamente a una cumbre presidencial. Palacio dijo que se había reunido con el presidente de Estados Unidos y el presidente nunca la recibió. Vemos a una presidenta que se ausenta de sus funciones como mandataria para someterse a una cirugía estética, o vemos a una presidenta que se va a China a hablar de los chifas y que cuando regresa y le preguntan sobre sus cirugías, o le preguntan sobre la pobreza, o le preguntan sobre la nueva ley de amnistía que acaba de aprobar el Congreso, ella no responde, se hace la loca, o responde con evasivas, ¿no? Entonces me parece que esa es una característica de la presidenta que tenemos. ¿Y a dónde nos conduce eso? Nos conduce al escenario en el que estamos en estos momentos. Es una suerte de ingobernabilidad, o, para decirlo de otro modo, un gobierno del Congreso, donde la presidenta simplemente está sentada en Palacio de Gobierno, interesada en otros aspectos, en otras situaciones, y no en manejar el país, ¿no? Este libro, que dicho sea de paso, a mí me ha sorprendido, me ha emocionado, me ha conmovido, en especial, ¿no?, por la sucesión detallada y exhaustiva, ¿no?, de las víctimas mortales de las protestas. ¿Cómo advertiste que este reportaje, ¿no?, de gran aliento podía tomar esta forma, ¿no?, de una publicación ya más completa, ¿no? Bueno, yo trabajo en un semanario que es el semanario Hildebrand, y publico todas las semanas. Y cuando ocurrieron estos hechos, yo empecé a cubrir la información para el semanario Hildebrand. Y como ocurre con otros tantos casos, siempre se queda información. Escribimos tan poco sobre hechos tan importantes que lo que contamos es en muchos casos insuficiente, ¿no? Y entonces yo inmediatamente, como me imagino cualquier otro periodista, noté que este era un caso importantísimo. Hablamos de 50 muertos y había muchas cosas que no se habían dicho, que se habían contado a medias. También hay que decir que muchas veces los periodistas describimos las muertes como estadísticas y nos olvidamos de las historias que están detrás. Entonces creo que el libro empezó a tomar forma con esas reflexiones, y lo que busqué fue entender el dolor, entender lo que significa perder a un padre, a una madre, a un hermano. Yo tengo la suerte de que mis familiares están bien, nunca he perdido a un familiar.
Entonces, poder conversar con personas que están sufriendo hasta estos momentos por la muerte de un ser querido, conocer sus historias, reconstruir los hechos de una manera un poco más detallada, más profunda, que la prensa diaria no puede, fue, creo, lo que me motivó a escribir el libro. Ahora, diversos analistas, ¿no?, políticos, historiadores incluso, han señalado que las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023 ha sido una manifestación masiva, la cual no se tenía data hace décadas, ¿no? Entonces, ahí había un pedido político importante que es, bueno, se reprimió como hemos visto, ¿no? Otra característica creo que es crucial del libro es la revisión de decenas o en algunos casos miles de documentos, ¿no?, carpetas fiscales, testimonios, entrevistas. Este proceso, ¿cómo lo has llevado a cabo? ¿No? Bueno, fue complicado desarrollarlo porque yo escribí el libro a la par de mi trabajo en el semanario Hildebrand. Afortunadamente tuve la ayuda de una asistente de investigación que es una colega mía que se llama Shana, que me ayudó muchísimo a armar bases de datos, a digitalizar todos los expedientes, porque en efecto, como tú lo has dicho, no son centenares, son miles de carpetas fiscales y hay miles de carpetas fiscales por cada región donde murieron personas. Entonces, a veces tener tantos documentos te abruma, ¿no? Y yo creo que Shana me ayudó muchísimo en ese proceso, pero al final de cuentas los documentos terminaron siendo básicamente un respaldo, en muchos casos una confirmación sobre lo que los testimonios en el campo iban arrojando, ¿no? Los familiares nos daban una versión incluso más detallada y más sentida o más humana de la que aparece en los documentos. Entonces yo creo que esa combinación entre carpetas fiscales, donde están detallados exactamente cómo se produjeron las muertes, la trayectoria de los disparos, las necropsias, con las declaraciones, los testimonios de los familiares de las víctimas, esa conjunción de esos dos elementos creo que me ayudó mucho a poder ser mucho más preciso, que era la idea con la que empecé el libro, ¿no? Ahora, ¿qué estrategia usaste? Porque lo que está también, ¿no?, en el libro da cuenta de que en algunas ocasiones la policía misma ¿no?, desvirtuó documentación, ¿no?, para presuntamente evitar responsabilidades. Entonces, ¿cómo adviertes un documento real de uno falso, ¿no?, para seguir correctamente tu investigación? Sí, yo creo que traté de basarme en documentos oficiales, es decir, cuando hablo sobre planes operativos de los militares, planes que, dicho sea de paso, están catalogados como secretos, es porque aparecen en las carpetas fiscales o es porque las obtuvimos a través de pedidos de acceso a la información pública. Entonces, una primera cuestión fue tener acceso a documentos que están acreditados en las investigaciones del Ministerio Público. Documentos que han sido entregados además por la propia policía, que han sido entregados por el propio ejército o que han sido obtenidos a través de inspecciones, como ocurre en Ayacucho, donde una fiscal entró al cuartel y se llevó todos los cuadernos de registro de armas, se llevó fotografías y recibió además la lista de todos los militares que estuvieron en Ayacucho, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que busqué fue basarme en documentos oficiales y evitar en la medida de lo posible todo lo que sea especulación, dichos no confirmados, declaraciones que no tienen apoyo en otros testigos. Yo he tenido acceso a muchísima información y creo que he publicado la tercera parte porque lo único que busqué es publicar lo que estaba comprobado, nada más, ¿no? Ahora, tenemos al menos 50 víctimas mortales en 6 regiones, ¿no? El libro se cuenta, ¿no?, apoyado o a través
de las historias, ¿no? de las familias, los involucrados. ¿Por dónde empezaste? ¿Dónde, ¿no? concluiste? Y bueno, ¿qué puedes contarnos, ¿no? respecto a este derrotero de investigación por las regiones que han sido pues escenario de estas? Mira, a pedido de mis editores de Penguin Random House, lo primero que hice fue, o lo que traté de hacer desde un inicio fue narrar los hechos de manera cronológica, para, digamos, que todo sea mucho más ordenado, ¿no? Sin embargo, no empecé narrando lo ocurrido en las regiones de manera cronológica. O sea, debí empezar por Apurímac, por ejemplo, que fue la primera región donde murieron las primeras personas, y no lo hice así. En realidad empecé por Ayacucho. ¿Por qué por Ayacucho? Porque me parecía que en Ayacucho había una historia bastante impactante, no solo por el número de muertes, sino por el componente y lo que significa la presencia del ejército en Ayacucho, para una ciudad como Ayacucho, donde el terrorismo, digamos, ha causado numerosas víctimas, y donde todavía hay un miedo de la población hacia los militares, que también hizo torturas y ejecuciones extrajudiciales de civiles en Ayacucho, ¿no? Entonces decidí empezar por Ayacucho por eso, por la presencia militar y lo que eso significa para la gente, ¿no? Y en Ayacucho lo primero que descubrí fue que los militares que reprimieron las protestas en Ayacucho el 15 de diciembre y que mataron o causaron la muerte de 10 personas, salieron de un cuartel que se llama Los Cabitos, que es un cuartel que tiene su historia, porque según la Comisión de la Verdad, allí se torturó a centenares de personas durante el terrorismo. Hasta ahora, en estos momentos, siguen apareciendo cadáveres en unas fosas comunes que están en el cuartel o en las zonas aledañas. Entonces, eso me pareció muy significativo, me pareció que eso podía atrapar al lector, y entonces empecé por Ayacucho, con Los Cabitos, con el tema de los militares, y ese capítulo termina con Dina Boluarte asegurando a sus asesores que ya todo estaba controlado y que no iban a haber más muertos, y luego ocurre lo de Juliaca. Entonces, como yo ya tenía el final pensado, en realidad antes de empezar el primer capítulo yo sabía que iba a terminarlo con esta versión de Dina a su gente de confianza de que ya no iban a morir más personas. Me parecía que tenía que seguir con Juliaca, ¿no? Inmediatamente. Entonces, una cosa me llevó a otra y así estructuré el libro. ¿Qué influencia has tomado, ¿no? en la reconstrucción de estos hechos cruentos, sangrientos, ¿no? Para contarlo así, ¿no? Porque tú como periodista también tienes tus fuentes periodísticas, literarias, ¿no? Por ahí de crónicas de largo aliento, ¿no? Sí, bueno, me inspiré en muchos libros, pero yo mencionaría a dos de ellos, ¿no? Uno es Hiroshima, de Hersey, que relata a través de un grupo de personas que sobrevivió a la bomba nuclear lo ocurrido en Hiroshima, y que lo hace con un estilo absolutamente periodístico, no opinativo, sin juicios de valor, que se limita a narrar los hechos tal y como ocurrieron con el mayor detalle posible, ¿no? Entonces, ese estilo, que es, digamos, la esencia del periodismo, me pareció que era el adecuado para este libro. Y también me volví a leer, porque es un libro que me parece muy, muy interesante y muy significativo, Muerte en el Pentagonito de Ricardo Uceda, ¿no? Porque la historia en el país es cíclica y muchas atrocidades que se cometieron en ese entonces se siguen cometiendo hoy en día, ¿no? El libro obviamente trata sobre los crímenes del ejército, los crímenes en el Pentagonito, en el marco de la guerra contra Sendero Luminoso, ¿no? Es un estilo más de prensa, el de Ricardo Uceda, pero me parece muy valioso también como inspiración para el libro, ¿no? Y hubieron otros libros. A mí me gustan mucho los libros de Bob Woodward, que siempre indaga
digamos, el poder en Estados Unidos. Mientras escribí el libro, leí algunos libros de Truman Capote que me gustaban mucho. Clásicos, ¿no? Sí, Ataúdes tallados a mano, en fin, varios de los libros de él. Y de otros autores que me ayudaban a refrescar y hacer que el libro en algunos aspectos no sea, digamos, una nota de prensa, ¿no? Sino que yo pudiera narrar o imprimirle algún cierto estilo narrativo en algunas partes, ¿no? Otra de las virtudes, ¿no?, del libro es que, y como bien lo ha señalado, ¿no?, un crítico, Irigoyen de Lima, es que se narra con mucha responsabilidad periodística, ¿no?, los hechos. Sin embargo, este relato, lejos de ser, claro, como tú dices, una nota de prensa, cala, ¿no?, en la sensibilidad de quien lo lee, de quien lo aborda, ¿no? ¿Ese efecto ya te lo proponías, o en la medida que lo escribías has descubierto que puede tener, ¿no?, ese efecto en los lectores? No, de hecho yo creo que hay muy buenos periodistas que están siguiendo ese estilo narrativo. Por ejemplo, Joseph Zárate, en su libro Muertes del Interior, narra una serie de historias con un estilo periodístico muy pulcro, y sin adjetivos, sin apreciaciones subjetivas, sin opiniones. Se limita a los hechos y te impacta. Te impacta porque la realidad es cruda, no necesita adornos, no necesita palabras rimbombantes o giros para envolverte, ni sentimentalismos incluso. La realidad y las muertes son muy duras, el dolor, y como lo cuentan las personas, es abrumador. Entonces son los hechos los que impactan, ¿no? Entonces yo me limité a contarlos. Probablemente suprimí, porque las entrevistas son larguísimas, ¿no? Y he tenido la suerte y el privilegio de que muchos familiares me invitasen a sus casas, ¿no? A compartir lo poco que tienen mientras te van contando sus historias de dolor. Entonces tú puedes estar con ellos, escucharlos, ver cómo viven, ver sus carencias, ¿no? Debo decir que en medio de sus carencias los familiares o esta gente te recibe con mucho cariño, ¿no? Y eso me ayudó muchísimo, ¿no? El poder pasar mucho más tiempo con ellos, a diferencia de lo que se hace probablemente en un trabajo de prensa, de coyuntura, donde tú vas, tienes 20 minutos, media hora y te vas, ¿no? Y eso es lo que me demostró también el libro de Joseph Zárate. Él vivió días o pasó mucho tiempo con sus entrevistados y pudo narrar las cosas de una mejor manera. Yo creo que eso me ayudó mucho. Ahora tú, claro, como periodista ya de investigación, de robusta experiencia, uno cuando aborda, ¿no?, estos hechos, si bien es cierto, hay un tratamiento, ¿no?, profesional, periodístico, pero también somos personas, tenemos nuestras sensibilidades. Por supuesto. ¿No? ¿Cómo fue tu proceso, ¿no?, de descripción? Porque hay algunos episodios, sin mucho ánimo de spoilear. Por ejemplo, ¿no?, como empezamos, ¿no?, con una presidenta estética, o hay una sesión ¿no?, donde están pidiendo la confianza al gabinete, y en medio de lo que la CID ha calificado como masacre, estos primeros ministros celebran, ¿no? Y se van a almorzar, bueno, se van a festejar la investidura. Al día siguiente ocurrieron las muertes. O sea, lo que tú me preguntas es si esto me afectó, claro, o cómo. Bueno, creo que sí, eso te cala, ¿no? Te impacta. Y yo traté en la medida de lo posible de no, eso me lo metí en la cabeza, de no colocar adjetivos, ¿no? Y yo creo que incluso algunas veces hubo algunas frases en el libro que estaba, digamos, bien
calado mi subjetividad. Pero tuve a los editores de Penguin Random House que, digamos, estuvieron con el resultado final haciéndome preguntas sobre si esta frase es adecuada, y ellos ayudaron también a que no haya, digamos, ninguna opinión mía en el texto, ¿no? Hay otra escena en la que también un grupo de policías, si no me equivoco, en Juliaca. Juliaca, sí. Celebra después de haber reprimido una marcha, ¿no? Con víctimas mortales, ¿no? O sea, hay una cuestión ahí ya más retórica en el lenguaje, ¿no? Pero a cualquiera claro, que aborde tu libro, Claro, pero lo que pasa, Jorge, es que ellos fueron a cumplir una misión. Ellos no fueron policías y militares, no fueron porque les dio la gana o porque se les ocurrió actuar con esa, digamos, ferocidad contra los manifestantes. Ellos dicen que cumplían una misión, ¿no? Y la misión que se les dio fue salgan ustedes a controlar a estos terroristas, ¿no? Así está en los documentos militares y documentos policiales. Estigmatizados como... Desde el inicio, como presuntos terroristas, como narcotraficantes, y en algunos casos los informes hablan de una simbiosis, esa es la palabra que utiliza, una simbiosis de narcos con terroristas, ¿no? Entonces, si a un militar le dices que ese manifestante es un terrorista y le das un fusil, las consecuencias van a ser las que ocurrieron, ¿no? Van a morir personas. Y eso fue lo que pasó. Y también, gracias a la lectura de tu libro, podemos advertir que esa decisión no fue gratuita, porque la mandataria, según podemos advertir, estaba informada de que esa respuesta no era la adecuada para ¿no? las protestas, ¿no? Porque un primer ministro... Era el ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Sí, creo que la DINI, claro, ¿no? La DINI le dice a la presidenta que los reportes que la DINI tenía no hablaban de una protesta organizada a nivel nacional, con una plataforma única, con sendero luminoso detrás, sino hablaban de protestas focalizadas en cada región, en un contexto diferente cada uno, y que debía ser tratada de esa manera, ¿no? Y también le dijo que no era recomendable que saque a los militares en Ayacucho, ¿no? Porque iban a morir personas. Eso le dice el jefe de ahí a la presidenta, y la presidenta no le hizo caso y lo votó pocos días después de que él le diera esa advertencia. Pero además la presidenta, en sus declaraciones al Ministerio Público y a la prensa, ha dicho de que ella no estaba al tanto de los protocolos de las Fuerzas Armadas y de la Policía, que ella es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tiene comando, ¿no? Y eso ya ha sido desmentido por el jefe del Comando Conjunto, el general Manuel Gómez de la Torre, y por el ministro del Interior de ese momento, el señor Cervantes, que han declarado a la Fiscalía que le dieron cuenta en todo momento sobre el desarrollo de las protestas y de los muertos de la presidenta en Palacio de Gobierno. Entonces la presidenta no dijo la verdad sobre este tema. La presidenta siempre estuvo al tanto de lo que estaba ocurriendo, se le informaba, al parecer, diariamente, directamente o a través del señor Alberto Tarola. Y bueno, la presidenta tendrá que responder sobre eso ante la Fiscalía, ¿no? Ahora, esta cadena de mando, que bueno, ha sido desmentida ya, puede ser una orientación, porque tú, como mejor informado de las protestas y sus consecuencias en el Ministerio Público, ¿cuál es el camino, ¿no?, que está siguiendo? Porque en ese contexto era la fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides, que ya todos sabemos que ya no está, ¿no? ¿Cuál intuyes, ¿no?, o crees, o ya tienes certeza de que la investigación puede tomar, ¿no? Sí, bueno, Patricia Benavides se dedicó a entorpecer las investigaciones, ¿no? Pero luego de su salida y con la llegada del doctor Villena, el Ministerio Público parece haber tomado otro rumbo. Y un rumbo muy interesante, dicho sea de paso, porque ya la Fiscalía ha
comprendido a una serie de militares como presuntos autores de homicidio en el caso de Ayacucho, en el caso de la masacre de Ayacucho. Y a esos militares la fiscal les atribuye el delito de autoría inmediata, ¿no? De homicidio calificado por autoría inmediata en el caso de la muerte. Entonces es importante eso porque al seguir la cadena de mando y la tesis de la autoría inmediata, el Ministerio Público lo que está diciendo es los responsables no solo son los que dispararon, sino los responsables también son los que tomaron las decisiones o los que no hicieron nada para impedir que las muertes ocurrieran. Y eso inevitablemente va a jalar a la presidenta Dina Boluarte. Entonces la Fiscalía está siguiendo este derrotero de la autoridad inmediata, no solo en Ayacucho o en el Cusco, lo está siguiendo también en Arequipa, porque en Arequipa la fiscal que está a cargo del caso, que forma parte del equipo especial, ya ha ampliado la investigación a un grupo de policías por la muerte del señor Condori en un puente. Sí, le dispararon balas de plomo. Y la fiscal ya ha identificado a estos policías y les atribuye, y lo dice la fiscal en su resolución, el homicidio calificado por comisión por omisión, es decir, ellos estaban a cargo de las patrullas policiales que estuvieron ese día en el puente y no hicieron nada para evitar que la muerte ocurriera. Entonces eso también compromete a la presidenta porque al tú responsabilizar a los mandos, estás diciendo que los responsables también son los que tomaron las decisiones, ¿no? Entiendo que eso también va a ocurrir en la Fiscalía con el caso del fallecido en Cerro Colorado, el que pasaba frente a la comisaría. Ciudad Municipal. Sí, la Fiscalía ya ha identificado al policía que disparó desde el techo de la comisaría hacia el ciudadano que pasaba caminando al frente, que estaba en estado de ebriedad y que le disparó. Entonces, esa es la tesis que está siguiendo el Ministerio Público ya en diferentes casos y es la tesis que va probablemente complicar a la presidenta Dina Boluarte y al señor Alberto Tarola, ¿no? Américo, ahora voy a darte una impresión personal porque cada lector, si bien es cierto, ¿no? Tiene una lectura distinta. A mí la conclusión que me ha generado es que todas las muertes, o la gran mayoría, eran perfectamente evitables, ¿no? O sea, en principio porque las personas que murieron no estaban participando y si aún así hubieran participado, pues no deja de ser un homicidio, ¿no? Un asesinato. ¿Tú piensas lo mismo? Sí, por supuesto. Esa es la conclusión a la que arriba el libro. Con esto no estamos queriendo decir que no hubo violencia en las manifestaciones. Hubo violencia. Acá en Arequipa los manifestantes atacaron el aeropuerto, atacaron una empresa también. Pero la respuesta del Estado a través de las fuerzas militares y policiales no fue la de contener una protesta social, fue todo lo contrario, fue una expresión de violencia que no hemos visto hace muchísimo tiempo. Las Fuerzas Armadas y la policía tienen protocolos donde se subraya que uno de sus deberes fundamentales es preservar la vida, proteger a los ciudadanos. Y eso no ocurrió en las protestas. Los militares salieron con fusiles, salieron con armas cortas y también salieron con ametralladoras, o mejor dicho, fusiles de perdigones de plomo, ¿no? Y con eso se enfrentaron a los manifestantes, con eso los dispararon, ¿no? Entonces, la conclusión es esa. La conclusión no es que en ningún momento se trató de controlar la protesta de una manera adecuada, como ocurre en un país civilizado, sino se disparó a la gente para causarle el mayor daño, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Américo, muchas gracias por compartir este tiempo. Esperemos que vuelvas pronto a Arequipa. Algo más antes de finalizar esta entrevista que estamos haciendo en Frase Corta. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias por la entrevista. Hasta luego.